Posgrados de Universidad Mayor presenta. Tres grandes puntos marcan la agenda informativa esta semana, particularmente en el área de educación. Lo que ha pasado con el presupuesto, la situación de los 18.000 estudiantes de la Universidad del Mar y además el escándalo en la Comisión Nacional de Acreditación. Bienvenidos a Mesa de Diálogo, donde hoy debatimos de estos temas con los expertos de Educación 2020. Mesa de Diálogo, desde la Confitería Torres. Hoy nos acompaña Manuel Sepúlveda, sociólogo e investigador del equipo de Política Educativa de Educación 2020. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva Mesa de Diálogo. Siempre es un placer que nos acompañen virtualmente, que se sumen a esta mesa donde debatimos distintos temas. Todos siempre tienen relación con la actualidad y con además temáticas que son de interés principalmente de nosotros y que sabemos que a ustedes también les hacen sentido. Nos sentamos, nos instalamos como siempre para llegar a ustedes a través del Mostrador TV en este lugar clásico en el centro de Santiago, en Alameda con 18, la Confitería Torres, que nos recibe en este segundo año que ya estamos también llegando a ustedes. Manuel, muchas gracias por aceptar la invitación. Siempre es un placer también tenerte junto a nosotros. Eres un experto en el tema de educación. Y por cierto, representa Educación 2020, que es algo importante para nosotros, considerando que ustedes han sido uno de los entes tal vez más importantes en acompañar todo lo que ha pasado en el proceso, desde las demandas de los estudiantes, los cambios que se han hecho en términos, o que se han tratado de hacer en términos legislativos. Hay bastante paño que cortar en esta materia. Nos enteramos de la discusión de presupuesto, ya vamos a ir con eso, pero ahora tenemos todo este escándalo con la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Cuál es la posición que tiene Educación 2020 frente a esta última noticia, que es la que en los últimos días ha generado más revuelo? Como tú recién lo dijiste, nosotros llevamos mucho rato tratando este tema, acompañando este tema, y obviamente con lo que pasó el año pasado, que ha continuado este año, nos han invitado muchos colegios, muchos lugares, y una frase que nosotros tenemos para este tema es que el sistema de acreditación está desacreditado. Claro. Y un sistema que está desacreditado hace mucho tiempo. Entonces, esta era una olla a presión que en algún momento iba a explotar y ahora explotó con el tema de las detenciones, etcétera. Pero claramente un sistema que estaba súper cuestionado, que a todas luces necesitaba una reformulación súper fuerte y que hoy en día está en el debate público como una alarma súper importante, porque aquí estamos hablando de delitos, que son cuestiones o supuestos delitos. Y que además implica estas discusiones, estos dimes y diretes entre el ministro de Educación, el exsecretario justamente de esta comisión, Basso, que estuvo también haciendo algunas declaraciones públicas al respecto. Vamos un poco al origen. ¿Qué significaba para un instituto o una universidad tener acreditación? Hoy en día, a mí me parece que el principal objetivo que tienen las instituciones al buscar la acreditación es lograr tener alumnos que puedan ser beneficiados con el crédito con aval del Estado. En el fondo, la acreditación es un sello de calidad. Sí o sí fue presentado como un sello de calidad, pero el sello de calidad, ¿qué consecuencias tenía? La principal consecuencia era que justamente podían optar entonces a este crédito con aval del Estado, que del que se ha hablado mucho, que ahora tuvo las mejoras de las que conocemos. Una rebaja. Exacto. Pero aquellas instituciones que prácticamente no existen, que no estaban acreditadas, no podían ofrecer este crédito, por así decirlo. Es decir, los alumnos que entraban a estas universidades no podían optar a este beneficio. En consecuencia, la universidad no veía tal vez acrecentadas sus arcas en virtud de los alumnos que podían pagar los aranceles gracias al crédito. Claro, por eso son todos temas que se entrecruzan, porque en el fondo, de hecho, este tema parte de una investigación por el lucro en la universidad. Yo creo que hoy en día en las universidades está prohibido. Entonces, por todo esto que nosotros conocemos, que incluso, no sé si, yo creo que todos lo hemos visto, un reportaje del que pasa, creo, hace unos 2 o 3 años, en donde el gran negocio de la universidad, así se titulaba, y donde las personas, obviamente, las fuentes, porque no nombraban a las fuentes cercanas, decían, ellos mismos explicaban que la forma, la figura para lograr obtener estos recursos eran estas sociedades de espejo, por así decirlo, estas sociedades asociadas, en donde por ahí sí sacaban los recursos. A partir de esto nace esta investigación y se ve el tema de la acreditación. Son temas, obviamente, educación es una cuestión que es transversal, es una cuestión que es sistémica, y por lo tanto, buscando por un lado llegamos al otro, y por lo tanto también al analizar cuáles eran los beneficios de la acreditación, claro, aquellas instituciones que al parecer y a todas luces estaban lucrando con esos recursos, obviamente que uno de los objetivos era tener mayores recursos para llevarse. Y otro tema que era súper importante con la acreditación es lo que nosotros hemos visto en publicidad. O sea, ese sello de acreditada
es un sello que está presente en Sí. todas las propagandas. Es parte del marketing de las instituciones. Es parte del marketing. Las universidades gastan mucho en publicidad. Yo no recuerdo bien el dato, pero la cifra era más o menos que una universidad gastaba más en publicidad que lo que gastaban todas las universidades privadas en becas para sus alumnos. De esas cifras estamos hablando, es una de las industrias que más pagan en publicidad. Por lo tanto, obviamente este sello acreditado era un sello que atraía. Y claramente aquí lo que nosotros estuvimos conversando el año pasado, me acuerdo, para el tema de postular a la educación superior, y veíamos el tema de la acreditación como uno de los temas súper importantes. No basta con el sello de acreditación, hay muchas cosas que van detrás, porque justamente es una acreditación que hoy en día lamentablemente no está acreditando calidad. Claro, y como no acredita calidad, como está desacreditado el proceso de acreditación, entonces uno dice, si me voy a una universidad acreditada, o da lo mismo, o a lo mejor es peor. Claro, lo que pasa es que ahí uno empieza entonces a buscar dentro de este sistema cuáles son las luces que podrían a nosotros guiarnos dentro de este proceso. Y por ejemplo, ahí lo que nosotros conversamos, no da lo mismo la cantidad de años en la que está acreditada una institución. Cuando uno revisa la página de la CNA, cuando uno ve cuáles son los ítems de acreditar, hay alrededor de 5 ítems, 5 2 obligatorios, algunos más optativos. Obviamente distinto a aquellos que tienen acreditados todas las áreas a una institución que no tiene acreditadas todas las áreas. Y luego pasamos a otro mundo, que es la acreditación de las carreras, porque una institución puede estar acreditada, pero no puede tener acreditada ninguna carrera, lo que claramente es un tema Es que bien uno- ilógico. bien ilógico, Sí. pero pasa. Y aquella incluso que tienen acreditación de carrera, puede tener la carrera acreditada por un año. Claro. Entonces, ¿qué pasa si mi carrera? Obviamente mi carrera va a durar mucho más que un año. Carreras que duran 5. ¿Qué pasa con aquella carrera y aquellas instituciones en donde la tasa de duración real es mucho mayor? Que es decir, nominalmente dura 5 años, pero en verdad el promedio es que dura 7, 8. Eso pasa, esos datos igual uno los puede buscar, uno los puede encontrar. Entonces, ¿qué pasa si la institución está acreditada un año, 2 años? Y sobre esto no hay regulación. Hoy en día no, hoy en día esto es el sistema que hay, esa es la forma de acreditar, no hay consecuencias, por así decirlo, mayores que lo que ya conversamos sobre la acreditación relacionada con los créditos, etc. Y no pasa nada. Y eso es uno de los puntos que Educación 2020 ha intentado poner en la discusión. Y esto, tal como hablábamos, es transversal. Y voy a dar un solo ejemplo, la carrera docente. Hoy en día hay un proyecto de carrera docente fundamental para la labor docente, fundamental para la calidad. Y eso obviamente toca lo que es el nivel escolar, lo que es el nivel parvulario incluso también. Bueno, requisitos de entrada para ejercer la pedagogía se ejercían 3 nuevos. Uno, haber rendido la PSU. Ya. Otro, aprobar el examen inicial, un nuevo examen de habilitación que se desarrollará o desarrollaría, depende cómo funcione o cómo se desarrolle este proyecto, si acaso se aprueba, porque está ahí la discusión. Y otro punto era que haber estudiado en una institución acreditada. Entonces, la pregunta también era, ¿qué pasa si un alumno estudió en una institución acreditada, rindió la PSU y reprobó el examen inicial? Va a entrar igual porque está... No puede entrar Claro. a hacer clase, pero ¿qué señal se le está dando a ese alumno? Estudió en una institución acreditada por el Igual no Estado. lo preparó para superar ese examen. Exacto. Hoy en día, cuando uno analiza los resultados de la prueba inicia, ve instituciones terribles. que tienen el 80% de sus alumnos no contestando lo que deberían contestar. ¿Qué pasa con esas instituciones? Cuando uno analiza la acreditación de pedagogía y de medicina, que son hoy en día las que más se acreditan porque son las únicas obligatorias, las únicas carreras obligatorias a acreditarse, uno ve que prácticamente el 100% de aquellos que buscan acreditarse se acreditan. Los porcentajes son sobre el 95%, ya sea por un año... O son etcétera. todos muy buenos o la exigencia es muy baja. Entonces, claro, pero pensemos que son todos muy buenos, entonces, ¿cómo uno se explica los resultados que hay en la prueba inicia? ¿Cómo uno se explica los resultados que hay también en la prueba de habilitación para los médicos? ¿Y cómo nos explica que esto llegue a este nivel con gente detenida, para que recién sea un tema a tratar tal vez de manera más masiva y de poner un poco el foco no solamente desde la autoridad de educación, sino desde el Parlamento y todo lo que eso implica? Bueno, porque aquí lamentablemente hemos tenido un sistema súper poco regulado o mal regulado. Se ha buscado este autorregulamiento, esta autorregulación. El sistema todo lo regula. Exacto. Claro. Y la educación es un derecho social básico, es un derecho elemental. Uno no puede considerar la educación como una simple mercancía que va a transarse en un mercado y que las leyes del mercado van a funcionar perfectas.
Y eso no quiere decir que los mercados no puedan funcionar. Obviamente, muchos mercados funcionan y funcionan muy bien. Pero el mercado de la educación necesita de otros parámetros y necesita de otras regulaciones y necesita de una responsabilidad mayor del Estado. Y eso es lo que se ha estado pidiendo. O sea, llevamos 2 años ya de movilizaciones en donde lo que se pide es una mayor regulación del Estado. Lo que aquí se pide es lo que tienen un poco los países de la OECD. O sea, se pide avanzar hacia esos sistemas. El sistema educacional chileno es único en el mundo. Cuando vienen los expertos estadounidenses con los que nosotros tenemos la oportunidad de conversar. He leído los comentarios de Mario Weintraub que dice no puede entender lo que pasa le aquí. explicamos cómo funciona, Sí, no entiendo. de verdad el No lo puedo funcionamiento de ellos. Para nosotros sería, no sé cómo explicarlo, o sea, pero pero es completamente- les resulta marciano, en les ideología resulta marciano. política ellos serían entonces la Rusia comunista de Claro. ¿me entendés? O sea, es una cuestión que no tiene ningún sustento. Y una vez escuché a Juan Pablo Valenzuela en un seminario que dijo algo que a mí me pareció súper lógico. Si nuestro modelo educativo, nuestro sistema es tan bueno, ¿por qué entonces no ha venido nadie a copiarlo? Porque muchas veces decimos, este sistema es único del mundo, y te responden perfecto, pero eso no quiere decir necesariamente que sea malo. Y es verdad, que el sistema educativo chileno sea único en el mundo no es sinónimo de que sea un mal sistema, pero que nadie venga a replicar este sistema en otros países, algo te quiere decir. Manuel, antes de cerrar el tema de la Comisión Nacional de Acreditación y de todo el escándalo que ha habido, porque también te quiero llevar a otras materias en los próximos bloques, y antes de irnos a la pausa, ¿cómo crees tú que debería, o cuál es la posición de Educación 2020 frente a la manera de resolver este problema? ¿Se debería seguir usando el tema de las acreditaciones? ¿No tiene que pasar tal vez a otra entidad? ¿Cuál es un poco la mirada que tienen ustedes tal vez en búsqueda de la solución del problema? A ver, lo primero es que acreditar es bueno. O sea, que el Estado tenga una responsabilidad en donde diga, mira, ¿sabes qué? Esta institución, esta carrera cumple con ciertos requisitos mínimos. A mí me parece que un elemento fundamental es el elemento principal que hay que rescatar. Claramente hay que cambiar la forma, hay que reestructurar este sistema. Algo que no hemos conversado. Hoy en día lo que se acredita es subjetivo. Aquí no hay parámetros, no hay, por así decirlo, ciertas líneas generales a seguir. Cuando yo te llamo para que me acredites. Yo te pago. Y Sí. yo te digo lo que me tienes que acreditar. Y además puedes pitutear con nosotros. Y después viene este otro tema. Pero dejando de lado eso, que funcione, porque lo legal es que funciona así. O sea, yo quiero acreditarme, te llamo, te digo, por favor, acredítame esto, y yo te pago. Bajo toda lógica, ese sistema no funciona muy bien y no tenemos entonces parámetros objetivos, ciertos criterios generales en donde todas las pedagogías, por ejemplo, acrediten ciertos pisos mínimos. Hoy en día yo como pedagogía 1, pedagogía 2 y todas las carreras, eso no es una cuestión independiente de pedagogía, acreditan lo que ellos estimen conveniente acreditar. Entonces, todas estas cuestiones son súper necesarias cambiarlas y no somos nosotros lo único que lo estamos diciendo. La comisión de expertos que llamó el ministro Lavín para tratar el tema de carrera docente, de educación pública, etcétera, recomendó la comisión presidida por el actual ministro. Esa comisión recomendó cambiar los parámetros de acreditación. Entonces, ¿por qué no se hace? No sé. Espero que ahora se haga cuando ya esta cuestión detonó y lamentablemente tienen que detonar entonces estos verdaderos estallidos para que hagamos cosas, pero aquí claramente necesitamos de cambios profundos, de reestructuraciones al modelo educativo en todos los niveles. Vamos a seguir hablando con Manuel, que nos acompaña de Educación 2020, uno de los expertos en esta materia y que, por cierto, una institución que ha estado acompañando justamente todo el desarrollo de la gran cantidad de problemáticas a nivel educativo que hemos estado viendo en las calles durante los últimos años. No se vayan porque volvemos con más. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más. Manuel Sepúlveda nos acompaña en esta mesa de diálogo. Conversamos acerca de educación, en la parte de Educación 2020. Manuel, hablábamos en el bloque anterior acerca de la acreditación y seguramente se nos quedan más cosas en el tintero, pero te quiero llevar a otra de las aristas que también ha sido importante en estas últimas semanas.
18.000 estudiantes de la Universidad del Mar que no saben exactamente qué es lo que va a pasar con ellos. Universidades que uno dice difícilmente deberían llamarse universidades, donde está el negocio también detrás y donde uno ve a los estudiantes pasar de estudiantes a consumidores o de ciudadanos a consumidores con la facilidad que implica decir yo pagué por esto y quiero mi título o quiero por lo menos terminar el proceso. ¿Se debe estatizar o no? ¿Cuál es la posición que tienen ustedes frente a lo que ocurre en esa universidad y a cuál puede ser justamente la solución? Hay movilizaciones en las calles donde se pide estatizar la Universidad del Mar. ¿Sería esa una de las medidas correctas tal vez? No tengo la solución correcta al tema, pero sí la Universidad del Mar es un claro ejemplo de lo que se debe hacer en este sistema. O sea, aquí se deben establecer verdaderos contratos de concesión. Si yo quiero tener, ya sea un colegio particular subvencionado, ya sea una sala cuna o una universidad como un privado, y recibo financiamiento del Estado para ello, ya sea directa o indirectamente, no es posible que yo haga lo que quiera. Yo no digo que hoy en día se haga lo que quiera porque tienen ciertas regulaciones, por ejemplo los colegios tienen regulaciones hasta en el tamaño de las ventanas que deben poner. Hay regulaciones, pero no estamos regulando las cuestiones específicas y necesarias que sí se deben regular. Entonces no es posible que se deje un libre albedrío, por así decirlo, a las instituciones a que hagan lo que quieran. Aquí se deben establecer ciertos criterios mínimos, se debe establecer aranceles definidos, o sea, ciertos rangos, no pueden ser los aranceles de Chile los más altos del mundo, estamos lejos de tener la mejor educación del mundo, terciaria claro, a nivel mundial. Se debe establecer cuáles son los niveles de deserción. Hoy en día deserta en promedio el 40% de los alumnos que entran. Nosotros pasamos de 400.000 alumnos. Ese nivel de deserción es parte de las matemáticas financieras de las universidades que saben que cuento con tantos alumnos el primer año y tengo un colador para el segundo. Es que es un tema, a ver, si nosotros miramos cuál ha sido el gran logro en la educación superior, que es verdad ha sido un logro, el aumento en la matrícula, el acceso a la educación superior. Pasamos de 400.000 alumnos a más de 1 millón. Dejémoslo en 1 millón, dejemos que ese millón sea el 100%, redondeemos la cifra. Hoy en día, el 40% deserta. Ya tenemos 400.000 menos. Y el 30% aproximadamente trabaja en cuestiones distintas a lo que estudió. Y ahí tienes que tener algún grupo que quizá encontró una oportunidad mejor en otra área, pero muy probablemente tienes un gran grupo que está trabajando en otras cuestiones porque no tenía pega en aquello que estudió, porque tampoco hay ninguna planificación del Estado de cuáles son las necesidades del país. En pedagogía hay carreras que están sobresaturadas y hay necesidad en otras. Entonces, en el fondo, tienes también 600.000 alumnos, 700.000 alumnos que ingresaron a la educación superior, pero que desertaron o que están trabajando en otra cuestión. ¿Cuál es el grado de endeudamiento? Lo que nos decían los estudiantes este año y el año pasado. Para muchos era mejor no estudiar que endeudarse, estudiar una carrera universitaria. Nosotros tuvimos aquí a la gente de los deudores Corfo, donde decían, he tenido que dejar de estudiar la carrera por la que estoy endeudado para poder trabajar y pagar la carrera por la que estoy endeudado. Exacto. Y ahora, dejemos de lado estas cifras que claramente lo que te indican es que se necesita una mayor regulación por parte del Estado. ¿Qué pasa con las personas? Y aquí no estamos olvidando que detrás hay personas y hay familias que están en verdaderos dramas. ¿Qué pasa con los estudios? ¿Cómo estudian hoy día los alumnos de la Universidad del Mar? ¿Qué capacidad tienen de concentrarse en sus estudios? ¿Qué capacidad tienen los alumnos que están terminando de pensar en cómo van a encontrar trabajo el otro año, en 2 años más? ¿Qué pasa con ellos? Estamos hablando de que se cierra la universidad, sí, ¿y qué pasa con esos estudiantes? Aquí claramente hay una responsabilidad. Si el Estado otorgó una acreditación, si el Estado te entregó recursos para que tú fueses a esa universidad o a ese instituto profesional, lo que sea, claramente el Estado debe responder, debe velar por ello. Yo claramente no soy partidario de estatizar toda la educación en Chile, me parece que no es la salida y que no es la dirección correcta, pero sí tengo claro que lo que se necesita es una mayor presencia del Estado. No estamos hablando del gobierno de turno, del Estado. Del Estado. Del Estado como el ente que debe velar por el resguardo de los derechos, porque es verdad, hoy en día la educación superior no es un derecho. Y hay ciertos cuestionamientos también, por así decirlo, políticos y ideológicos de si acaso podemos considerar la educación superior como un derecho o no. Pero en la medida que el país avance y queremos ser un país desarrollado, claramente necesitamos de mayor capital profesional. Y obviamente esto nos lleva a otro tema, porque aquí todo se cruza, que es que no podemos seguir apuntando a tener muchos y muchos más universitarios, y lo que necesitamos también es un desarrollo de oficios técnicos. Y obviamente equilibrar la cancha en el término de los salarios. Hoy en día, ¿por qué tenemos tan pocos técnicos? Porque es mal visto no estudiar la carrera universitaria, porque los salarios son muy distintos, etcétera. Porque además se va a estudiar un técnico, a lo mejor con 1 año más saca el título universitario. Claro, y no nos damos cuenta que hoy en día ya hay técnicos en minería, van a ganar mucho más
que carreras que están saturadas en el mercado Que un laboral. profesor, probablemente. Probablemente un profesor, que es un tema Que que es bien que delicado. muy complicado, porque yo lo llevaría, sacaría un poco al profe, porque creo que el profe debería ganar mucho más de lo que gana, o sea, estoy convencido de eso, pero cualquier otra carrera que en el fondo el mercado laboral esté saturado. O sea, que puede ser incluso que sus salarios promedios sean muy altos, pero que lamentablemente tenemos un mercado que ya está colapsado, hay muchos de ellos que están cesantes. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la Yo no digo que el Estado te va a decidir qué es lo que tú vas a estudiar, pero sí, obviamente, no puede seguir ocurriendo las situaciones que hoy en día estamos viendo. Mantener carreras abiertas que tienen ese nivel de saturación. Anotaba mientras comentabas tú justamente este punto sobre la cobertura y sobre algo que a mí me sigue dando vueltas permanentemente, que es aquel discurso de los últimos 2 gobiernos donde se hablaba de esta primera generación de estudiantes que iban a ser profesionales en su familia, el aumento de la cobertura, y vemos cuáles son en el fondo los sueños por los que empieza a hacer agua este barco del aumento de la cobertura. ¿Sientes tú que esta cobertura como casi garantizada para la mayor cantidad de gente posible también es parte del error que se ha cometido y que termina con situaciones como las de la Universidad del Mar? Tomando el punto que recién hablábamos, claramente este aumento explosivo de cobertura solamente enfocado a universidades, en algún momento va a generar un problema que va a explotar por algún lado también, y que en el fondo miles de universitarios no van a tener un cupo laboral, un trabajo acorde a las expectativas que tenían. Y me parece que obviamente siempre es bueno avanzar hacia mayor cantidad de años de estudio en los profesionales que vayan a trabajar en el país, pero claramente aquí lo que conversábamos recién, si este aumento de cobertura quizá hubiese sido también apuntando hacia los oficios técnicos, hacia otra necesidad del país. ¿Cuáles son hoy en día las políticas destinadas a la minería chilena? ¿Cuántos liceos técnicos hoy en día tienen especialidades mineras? Cuando uno analiza las especialidades de los liceos técnicos del país, seguimos viendo confección, seguimos viendo profesiones que uno de verdad analiza el mundo laboral y no ve por dónde puedan tener un trabajo estable, un trabajo que le permita una buena calidad de vida, porque estamos hablando de eso, de buena calidad de vida. Entonces, claramente, aquí es un logro. Yo no quiero dejar de lado la importancia de este aumento de cobertura en la educación superior, pero quizás ha sido el mayor logro en estos últimos años, el aumento de cobertura en casi todos los niveles, a excepción de parvularia, donde tenemos una deuda gigantesca. Pero el que todos tengan una silla en educación básica, en educación media, etcétera, y este acceso a la educación superior, si bien es cierto, es un avance, no puede quedar ahí. No puede ser que solo sea una silla en educación escolar. Y que nadie garantice la calidad de lo que vas a recibir. La calidad, y no puede ser que pueda salir el tiro por la culata, por así decirlo, en educación superior, que en el fondo entrar me signifique un problema y no un avance en mi desarrollo de la vida. Si en el fondo aquí estamos hablando de sueños, o sea, de cuántas personas que postulan a la universidad o al centro de formación técnica pensando que con esto aseguran su futuro. ¿Qué pasa cuando ese sueño en un momento se desploma, lo que está pasando en la Universidad del Mar? Por eso, repito, ¿qué pasa con esas personas? ¿Vamos a dejar que esas personas ahí? No va a haber ninguna responsabilidad. A mí me parece importante que ese cierre, ¿te parece que es un símbolo y que tal vez ese símbolo le pasa la cuenta a algunos y yo no creo sé que si se va a tomar como una medida para todos? Obviamente aquí debe haber una política en donde se pongan el candado por fuera a ciertas instituciones, pero siempre velando por lo que pasa con esos alumnos. O sea, si van a cerrar esa universidad y van a dejar a todos esos alumnos sin ningún resguardo, sin ninguna política que recompense, por así decirlo, lo que ha pasado con ellos, yo no sé cuál es la mejor solución. Ahí creo que quizás entonces, en ese caso, sería mejor que el Estado se hiciera cargo, que alguien se hiciera cargo de esa universidad y hiciera algo en ello. Ahora, si me aseguran que todos esos alumnos van a tener una continuación de estudio en alguna institución que sí, etcétera, me parece que es una señal súper correcta. Estamos conversando con Manuel Sepúlveda de Educación 2020. Nos quedan más temas, se nos pasa el tiempo volando, pero tenemos todavía un bloque para conversar más. No se vayan. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo.
Estamos de regreso con más, tercer bloque de Mesa de Diálogo, un momento para saludar a la Universidad Mayor, un lugar donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Magíster de Universidad Mayor. Conversamos acerca justamente de temas educativos con Manuel Sepúlveda de Educación 2020, que nos ha acompañado y con quien hemos conversado acerca de gran parte de lo que ha hecho noticia, sobre todo en este último tiempo, pero que son temas que se sabía, que se ha hecho en algunos casos, en la mayoría de la vista gorda durante bastante tiempo. Y viene esta discusión de presupuesto. Primero que todo, ¿cómo toman ustedes el que se haya hecho este aumento para el ítem educación y que, razón por la que se hace una reforma tributaria, que fue bastante discutido y que luego dicen no estamos 100% seguros que todo ese aumento vaya a ir efectivamente para educación y empiezan las discusiones en el Congreso? Yo creo que si hay una buena noticia dentro de todas estas malas noticias que hemos estado conversando es justamente cómo quedó el presupuesto. Porque los cambios que se le hicieron al presupuesto en la discusión permiten valorar, dentro de todo este cuestionamiento que hay en la clase política, valorar el trabajo. Aquí hubo un cambio en el presupuesto 2013 que es un cambio súper favorable. En cuanto a este primer punto, a los montos, por primera vez el presupuesto en educación porcentualmente es el más alto de todos los ministerios, es decir, se gasta en educación más que en todas las otras áreas del presupuesto, lo que es una muy buena noticia. Y es una señal de atacar la urgencia también. Exacto. Sin embargo, empezaron las discusiones, distinciones en cuanto a los recursos de la reforma tributaria, que en promedio debería rendir unos 1.200, 1.250 millones de dólares, y el aumento que traía el presupuesto antes de los cambios incorporados era de unos 1.200 millones de dólares. Por lo tanto, entonces ahí quedaban unos recursos, unos milloncitos que no dando vueltas que no se sabían dónde estaban, y lo que explica el Ministerio es que, si bien es cierto, la reforma el primer año entrega 1.200, luego se estabiliza y queda un promedio de 900. Entonces, por un tema de responsabilidad fiscal, lo dejamos 900 y el resto corresponde al aumento normal, por así decirlo. Sin embargo, salen de nuevo entonces otros parlamentarios, no solamente oposición, también la raíz del oficialismo, donde dicen, no, aquí se deben entregar todos los recursos, y ahí hubo una discusión un tanto prolongada, pero no tanto, porque había un tema que era transversal y era el tema de la responsabilidad fiscal. O sea, Chile no puede gastar más de lo que tiene y hoy en día no tenemos lo suficiente para lo que queremos. Y ese es el punto, y ese es un punto fundamental porque esta reforma se queda chica, este ajuste se queda corto, porque no alcanza a financiar todo lo que se necesita invertir en educación. Entonces aquí ya en el fondo esta discusión nos permite aclarar el primer punto, que es que para costear lo que nosotros necesitamos costear, para invertir en lo que necesitamos en educación, necesitamos de mayores recursos. Necesitamos una nueva reforma tributaria, si es así lo que tenemos que hacerlo. Hoy quizás desperdiciamos una buena oportunidad en este debate, pero igual, obviamente siempre es bueno que existan más recursos. Dejando entonces ese primer punto, nosotros nos enfocamos en cuáles eran los objetivos que se buscaban con los recursos destinados a educación. Y a nuestro parecer, en la opinión de Educación 2020, que nosotros la llevamos al Congreso, expusimos en el Congreso, entregamos minutos, etc., nos parecía que habían 3 puntos fundamentales que aquí no estaban siendo tratados del todo. El primero era el aumento de cobertura en los jardines infantiles y salas cunas. Si bien es cierto, venía un aumento importante en prekinder y kinder, consideramos nosotros que en sala cuna y jardín infantil, donde es mayor la necesidad, incluso que prekinder y kinder, se necesitaba un mayor esfuerzo. Lo planteamos. También planteamos como segundo punto que se debe establecer un acuerdo para repensar y reformular el sistema de subvenciones del país. Claramente el sistema de subvenciones que entrega estos recursos según la asistencia, etcétera, no da para más, no da para más, se necesita cambiar porque todo el sistema no se hace cargo de las diferencias en los tamaños de la escuela, no se hace cargo de las distintas necesidades de la escuela, hace que los recursos que tú manejes sean recursos que muy inestables en el tiempo, entonces claramente eso se debe cambiar. Lamentablemente yo por lo menos no he visto mucho de esto, al parecer no quedó nada de compromiso, pero es un tema que nosotros vamos a seguir presionando porque claramente este es un punto y un punto transversal, ya sea para colegios municipales, colegios particulares subvencionados, aquí se debe cambiar la estructura de subvención. Sí, es un punto, perdona, importante de mencionar, nosotros lo hemos contado aquí muchas veces con distintas personas que han hablado del tema educativo y claro, finalmente eso es una especie de incentivo bastante perverso porque a la larga se desfavorece a los colegios que muchas veces tienen menos recursos y en consecuencia tienen más problemas también quienes asisten, que también tienen problemas de recursos, de asistir a las instituciones y luego el colegio se queda aún con menos dinero justamente para poder mejorar el sistema. Y claro, y tiene problemáticas súper fuertes también, por ejemplo, cuando uno analiza los costos de un colegio, aquel colegio con menos alumnos tiene un costo mucho más grande y este sistema no se hace cargo de ello.
imagino. Y otro problema fundamental es claramente lo que ha pasado con la fuga en la matrícula de la educación pública, la educación municipal. Y el ejemplo es súper claro. Si yo tengo un colegio en donde en una sala tengo 30 alumnos y un profe, claramente recibo recursos por cada uno de esos 30. Claro. Si al otro año se me van 5, porque eso es el ritmo, o sea, se están yendo muchos alumnos, voy a tener alumnos, o sea, recursos por esos 25. Claro. Perdí 5, pero a ese profe no le puedo pagar esos 5 menos, a ese profe tengo que pagar lo mismo. Ese es el problema. El prorrateo no Por funciona. eso se está desfinanciando. Y con eso me tomo para el tercer punto, y era nuestro punto fundamental en nuestra opinión del presupuesto, y es que justamente por la situación actual de la educación pública se necesitaban recursos para apoyar de manera inmediata. Dejando de lado la discusión de una nueva institucionalidad, de la desmunicipalización y de todas las reformas estructurales que claramente necesita el sistema, hoy en día sí podemos hacer cosas. Sí podemos apuntar a aquellos municipios, a aquellos sostenedores que están en mayor problema. Nosotros hicimos un estudio, analizamos las comunas, todas las comunas del país, vimos cuál era siempre considerando el nivel socioeconómico, que eso es fundamental, cuál era su puntaje SIMSE, cuál era la variación de este puntaje, cuál era su pérdida o variación de matrícula, cuál era la calidad y los resultados de los profesores, etc. Tratamos de buscar muchos factores que incidieran y nos dimos cuenta que los problemas no son de todos los municipios, son de algunos en específico. Nosotros dividimos en base a las categorías que establece la Subdere, en donde están las grandes ciudades urbanas, las pequeñas rurales, etcétera. Son 4 categorías, y dentro de cada una de esas 4 categorías establecimos tres tipos de colegios, es decir, los de más alto desempeño, los de medio y los de más bajo. Si sumamos todos los de menor desempeño, tenemos alrededor de 65 comunas con serios problemas. Y nuestra propuesta fue buscar la forma de entregar recursos a estos municipios, a estos sostenedores, pero no llegar y entregar recursos, entregar dinero para hacer lo que se quiera. Claramente, este recurso debe ir acompañado de un apoyo en la gestión, de un apoyo en el trabajo del sostenedor, un apoyo con los directivos, etc. Afortunadamente, y una cuestión que nosotros premiamos, aplaudimos y nos alegra y nos sentimos orgullosos de haber contribuido en algo a este punto, es que este presupuesto sí considera recursos para ello. Son alrededor de 175 millones de dólares que están claramente destinados a los municipios, a los colegios públicos de mayor crisis educativa hoy en día. Porque es súper claro y hay que tenerlo súper presente. Tenemos una estructura que claramente hay que cambiar, una estructura que tiene señales por todos lados y que es necesario reformular. Pero va a tomar un tiempo largo. Pero eso va a tomar un tiempo largo. El ministro Bulnes presentó el proyecto de municipalización. Sigue ahí, sigue muerto. Ese proyecto nos ha tocado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a tener que pasar? ¿Y qué va a pasar con la educación pública? Etcétera. ¿Qué va a pasar? Claro, o sea, ¿qué va a pasar con la educación pública en todo este tiempo? Nosotros estamos convencidos de que haciendo estas cuestiones, apoyando al equipo técnico, teniendo profesionales expertos que apoyen este trabajo, en donde hay un foco súper importante en recapturar la matrícula, en donde se apoye fuertemente el equipo directivo, etcétera, son un sinfín de funciones, se pueden lograr cuestiones inmediatas a fin de dar los primeros pasos hacia esta nueva estructura. Y creemos también que esto puede ser un buen impulso, por así decirlo, para saber qué es lo que tenemos que hacer en esta nueva estructura, porque el problema no es si es el municipio o no es el municipio, es cuáles son las funciones, cuáles son las atribuciones que tienen estas personas. Obviamente no va a funcionar en un municipio si la misma persona que está a cargo de la educación en la mañana tiene que hacerse cargo del aseo en la tarde. Y eso pasa en Chile. A todas luces no. Pero quizás sí funciona en un municipio en donde tiene dedicación exclusiva cierta parte a la educación. O sea, es un tema que tiene una compleja discusión, pero en lo inmediato el presupuesto destina recursos a estas tareas más urgentes, lo que para nosotros obviamente es una victoria. Más allá de una victoria para nosotros, es una victoria para los niños para los niños de Chile. Si aquí estamos hablando, porque uno quizás de repente se pierde en todos estos temas de política pública, en estructura, en términos numéricos, etcétera. Pero aquí hay niños que o aprenden o van a salir del colegio y del liceo sin entender lo que leen. ¿Qué pasa con un niño que sale del colegio sin entender lo que leen? Pasa lo que podemos ver en el reemplazante, por ejemplo. Esas son las, con este 40% esa es la realidad que hoy día tenemos. Claro, que tiene mala comprensión de lectura. Antes de despedirnos, Manuel, estamos muy cerca de un nuevo proceso de PSU, también de un nuevo proceso de matrícula, claramente para el próximo año, no solamente en el tema universitario, sino también en todas las áreas. ¿Tienen ustedes alguna estimación de cómo lo que se ha vivido en este último tiempo puede afectar justamente eso en la toma de decisión de cambio a mi hijo a un colegio privado para no tener el problema de que si pierden clase, que si toman el colegio, mientras está también en discusión la calidad de la educación? ¿Tienen ustedes alguna estimación de cómo todo esto que se está viviendo puede afectar justamente la matrícula en las distintas áreas de lo que hablábamos ahora? Yo creo que en el término de matrícula pública a nivel escolar,
debería ser menor el problema que lo que tuvimos este año, porque fue bastante complejo. fue súper Sí. complejo, las tomas prolongadas del año pasado no son una iniciativa que ayude a la educación pública, muchos alumnos se pierden. Este año tuvimos muchas menos paros, muchos menos tomas, entonces me parece que en ese sentido debería ser un problema que tienda a mantenerse, a estabilizarse. En cuanto a educación superior, me parece que va a ser una oportunidad súper grande para que los alumnos se preocupen más de aquellos aspectos que nosotros ya hemos conversado de lo que se deben preocupar. Que no basta con la publicidad, que no basta con lo que ofrezcan. El otro día leía que ofrecen también Viajes, incentivos, tablets, etcétera. de todo. De todo, entonces Sí. no basta con eso y hay que fijarse en lo que conversábamos al principio también. En las tasas de deserción, la tasa de duración real de una carrera, en cuáles son los beneficios que puedan adquirir en esa institución, ya sea becas, créditos, etcétera, porque no todas están orientadas a todas las instituciones, y un sinfín de otras cuestiones, o sea, cuál es la cantidad de docentes a tiempo completo, cuál es la investigación. Son muchos puntos que afortunadamente sí es posible indagar, sí es posible conocerlo. Nosotros obviamente cuando vuelva este periodo de postulación vamos a retomar nuestra info ciudadana, en donde tratamos de orientar en este sentido, pero creo que con todo lo que ha pasado, y espero, va a haber una mayor preocupación por parte de los estudiantes, los padres, etcétera, a la hora de tomar la decisión de la educación superior. Te vamos a invitar de todas maneras, Manuel, para que conversemos justamente en ese proceso también. Manuel Sepúlveda, Educación 2020, ha estado con nosotros. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. A Educación 2020 también gracias por estar defendiendo justamente los intereses de los estudiantes chilenos. Y a ustedes les pasamos el dato que siempre a través de las redes sociales pueden enviar sus comentarios, sus preguntas, y que los estamos chequeando cada vez que estamos también nosotros emitiendo el programa. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.